Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Tronos. Aquí hay cero Valirio. Bien, antes de nada, muchísimas gracias por la acogida que están teniendo los vídeos de Juego de Tronos aquí en el canal y sobre todo muchísimas gracias por vuestro buen rollo, por las buenas palabras que estoy teniendo de vosotros, que la verdad para mí es de corazón un auténtico placer y un auténtico orgullo tener a gente tan buena como vosotros aquí en el canal. Mis chicos, mis chicas, mis barracudinianos. No está mal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Importante, en el anterior capítulo, en el capítulo 5 de la temporada 6, estuvimos viendo también un poquito algo que nos impactó, sobre todo lo que nos impactó a todos fue lo de Hodor, pero lo del conocimiento de la creación de los niños del bosque del primer Caminantes Blancos nos dejó a todos noqueados. ¿Por qué? Porque en la pieza de El Amanecer de los Tiempos de Juego de Tronos había una pieza del puzzle que faltaba y ninguno sabíamos en realidad de dónde venían estos Caminantes Blancos. Bien, pues hoy yo sé que eso os impactó, eso os atrajo bastante porque me lo estuvisteis contando, que la verdad es que os gustaría un poquito saber más qué pasó, qué no pasó, así que para todos aquellos que os apetece saber un poquito más de eso, nos vamos a ir atrás, al principio de esos tiempos, donde, según han escrito, o están escritos por los maestros, por los maestres, maestre Aemon y otros maestres, sobre aquellos orígenes tan inciertos, pero que hoy os traigo yo un poquito aquí la luz de al menos lo que hay escrito sobre estos temas, que espero que os gusten, así que vamos allá. Bien, todo se originaría en Poniente, desde las tierras del eterno invierno hasta las costas de verano. Bien, y por lo que tenemos constancia, solo tenemos así realmente la constancia segura de que teníamos dos habitantes que coexistían entre ellos y aunque su relación no era del todo buena, se llevaban, es decir, podían convivir. Esos dos habitantes eran los gigantes y los niños del bosque. Bien, si nos fijamos en los gigantes sí que eran un poquito más bestias, sus entendederas, su inteligencia no era muy avanzada, pero y sobre todo no era muy extensa, no era muy evolucionada, pero la verdad es que, pues como ya digo, podían coexistir con los niños del bosque. Los niños del bosque eran ya algo más, por así decirlo, más primarios, pero eso sí, no eran bárbaros, eso es importante decirlo. Y todas esas zonas en las que habitaban y su comportamiento en sí siempre iba reflejado al no hacer daño a la naturaleza, al coexistir con la madre naturaleza. Muy parecido a lo que viene siendo, o seguramente os dejo aquí esta imagen para que, si alguno todavía no se ha ubicado en el tiempo, recordar a los indios americanos antes de la llegada del hombre blanco. Pues esto era un estilo así, ¿vale? De acuerdo, tomar esa imagen como punto de referencia. Era ese tipo de vida. Sus dioses, por así decirlo, serán los dioses... Epa, quieto, no te me vayas. Serán los mismos dioses que en los que en el futuro los hombres que lleguen a esas tierras, los nuevos hombres, los primeros hombres llamarán los dioses antiguos, pero que ellos mismos a esos dioses los llamaban, por así decirlo, deidades, a la madre tierra, al río, al agua, a los árboles, al bosque, a la montaña. Esa creencia, ese espíritu de estar fusionado con la naturaleza. Y si nos fijamos ahora en los niños del bosque y nos fijamos un poquito más en ello, en sus escalas sociales, en sus rangos sociales de ellos mismos, deciros que lo que más abundaban eran los niños del bosque normales, pero entre todos estos habían algunos que eran los cambiapieles. Eran unos niños del bosque con la capacidad de introducirse en la mente y fusionar sus almas para poder ver lo que veían esos animales. Este tipo de cambiapieles ya los habéis estado pudiendo ver más adelante durante la serie televisiva y en algunos libros posteriores a todo lo que os estoy diciendo yo. Y luego habían otros tipos de niños del bosque que eran muy escasitos, que eran los videntes, por así los verdivientes. Bien, podemos encontrarnos que en algunos árboles también conocidos como los arcianos se habían tallado caras, los niños del bosque se habían tallado caras y se cree que los verdividentes eran capaces de ver por los ojos de esos árboles tallados y aquí sería uno de los detonantes que provocaría en el futuro las guerras y las masacres de los niños del bosque. Todas esas masacres comenzaron a llegar cuando comenzaron a llegar los primeros hombres. Esos primeros hombres que llegaron a Dor, desde las zonas del mar. Algunos no saben desde dónde vinieron. Ese conocimiento es aún muy extraño y la verdad es que no está muy claro. Pero empezaron a llegar esos hombres. Estos hombres muy distintos a los niños del bosque, que los niños del bosque, bueno, pues tenían sus pequeñas aldeitas, todo muy protegido de la naturaleza, como ya os digo, como viene siendo, para que os hagáis un punto de referencia a lo de los indios americanos antes de la llegada del hombre blanco. Y, por ejemplo, aquí, los primeros hombres sí que traían
traían metal, traían caballos, traían perros, traían esos fortines, creaban grandes fortalezas de madera, todo viene siendo todo muy protegido, fortines, y para conseguir esa madera se dedicaron a talar los árboles. Esto trajo problemas, esto trajo grandes batallas entre los niños del bosque que protegían la madre naturaleza, para que lo entendamos, y los primeros hombres que solo querían hacerse un hueco en ese primer nuevo mundo que habían encontrado. Y como lo que sí que tenía algo los primeros hombres es que era superioridad numérica, tenían grande superioridad en muchos hombres nuevos en esta nueva tierra, quisieron someter a estos niños del bosque. Todo el detonante fue que los primeros hombres consideraban a los verdevidentes y a los cambiapieles como seres antinaturales, antinaturales y en su momento seres peligrosos. Y bien, llegó a ello la historia de que los verdevidentes eran capaces de ver por los ojos de los arcianos, así que se dedicaron a talar todos los árboles arcianos que encontraron. Esto provocó aún más la locura y el cabreo de la raza de los niños del bosque, provocando una batalla que les llevaría a los niños del bosque prácticamente a la extinción y a los primeros hombres a verse realmente bastante diezmadas sus fuerzas. Bien, todo esto llevó a que los líderes de los niños del bosque, los pocos líderes que ya quedaban de los niños del bosque y los gobernantes de los primeros hombres intentasen reunirse para intentar finalizar la masacre que estaba habiendo en ambas tropas. Y se reunieron en Ojo de Dioses, una pequeña isla, para intentar llegar a un acuerdo, intentar llegar a un pacto para que se finalizasen esas hostilidades. Bien, ese pacto pudo llegar. El pacto consistía en el que los poquísimos bosques que habían dejado los primeros hombres quedarían bajo la protección de los niños del bosque y estarían ahí, como en reservas. No se les tocaría y, por lo tanto, los hombres, el único acuerdo hacia ellos que no deberían de hacer era talar ningún árbol más, al menos arcianos, no tenían que talar ningún árbol más. Bien, esto parece que llegó a ese tipo de conclusión en la que se iban a llevar a cabo, pero poco a poco esos tratos se fueron rompiendo. ¿Y por qué se fueron rompiendo? Porque los hombres empezaron a ser cada vez más, y entre ellos empezaron a haber disputas, entre ellos empezaron a haber batallas, entre ellos empezaron a haber guerras, y necesitaban madera para construir armamento de guerra, necesitaban madera para crear calor, para crear fuego, para fundir metales, para que tuviesen armamento sus tropas para matarse entre ellos. Así que el acuerdo al final fue roto y prácticamente se llevó a la extinción a los niños del bosque. Prácticamente creían durante siglos que habían desaparecido. Bien, y ahora llega un periodo oscuro, un periodo de oscuridad, un periodo frío, llega la noche eterna. En la noche eterna lo que ocurre es que prácticamente la Tierra queda en oscuridad, queda en una noche eterna. La Tata o incluso grandes leyendas de Juego de Tronos contaban que esta oscuridad duró una generación y que los niños morían helados de frío. No voy a adelantarme con él solo. Decir que todo creen que provino de dioses, provino de la ira de los dioses, provino de que los dioses se enfurecieron por el daño que se estaba haciendo a Poniente a las tierras, pero solo el maestro Aemon, hermano mayor de Aegon V, ya os conté un poquito en la historia de Hodor y Brienne quién era Aegon V, y que su hermano mayor, Aemon, el maestre de la ciudadela y luego maestre también del muro, se negó a ser rey. Bueno, pues este maestre Aemon fue el único que, en mi opinión, creo que acertó. Dijo una teoría. La teoría es que seguramente para él, lo que estaba ocurriendo con la noche eterna era provocado por algún cataclismo. Y aquí vengo yo, mi teoría, que es mía personal, que ya os digo, como siempre, pues se respeta, porque no me sé otra, por así decirlo, pero creo que mi opinión es que es muy posible que ese meteorito que vimos una vez en las primeras temporadas, es muy posible que 8000 años atrás, en este momento que os estoy contando de esta historia, algún tipo de meteorito asteroide cayese en el planeta Tierra provocando un invierno nuclear. Ese invierno nuclear fácilmente puede durar 60, 80, 100 años. Ese invierno nuclear que provoca que el suelo se levante, es decir, el materia del polvo del suelo se levante y tape la entrada de la luz del sol, lo que puede parecer una noche eterna. Pero lo dejamos aquí. Con esta noche eterna llegaron los caminantes blancos, llegaron sobre todo ese caminante blanco, y aquí donde os digo que falta la pieza del puzzle, porque nadie sabe, o al menos nadie sabía, de dónde habían llegado esos caminantes blancos. Algunos creen que era de una raza que venía de otro planeta, digo yo. Algunos creían que era una raza que venía de algún lugar lejano, de las zonas más frías del mundo, de Poniente, de las zonas más lejanas del mapa. Y la verdad es que teníamos ese no conocimiento de qué era lo que había pasado. Bien, pues lo bueno es que en el anterior capítulo de Juego de Tronos tuvimos ya por fin esa pieza del puzzle que nos faltaba. Y es que los poquitos, como yo os digo, casi extintos niños del bosque que sobrevivieron a ese acoso, a ese ataque, a esa opresión de los primeros hombres,
como venganza, o quizás para intentar remediar el problema y salvar a la madre naturaleza, a la madre del bosque, al dios de la naturaleza, crearon por error al primer caminante blanco. ¿Y por qué digo por error? Porque aquí entra ese dicho, no sé si lo habéis seguro que lo habéis escuchado alguna vez, de es peor el remedio que la enfermedad. Crearon a un ser que tenía el don de levantar a los muertos, al levantar al muerto del suelo y hacerlo de su propio ejército. Un muerto prácticamente inerte, un muerto sin inteligencia que solo hace atacar y que no lo frena nada. Ese tipo de mal, cuando los niños del bosque quisieron darse cuenta de lo que habían creado, ya era demasiado tarde. Y incluso en el capítulo 5 de la temporada 6, Hoja lo dice, es que lo tuvimos que crear para defendernos de los hombres. Pero como diciendo, es culpa nuestra, no sabíamos lo que hayamos creado, pero aquí está. Es muy curioso porque alguno de vosotros me habéis comentado, sobre todo, pues me habéis estado comentando que os ha dado pena esa parte, ¿no? La extinción de los primeros niños del bosque, ¿no? Aquellos últimos niños del bosque extintos, que es muy triste, es muy deprimente, y la verdad es que si nos paramos a verlo, es totalmente cierto, ¿no? Y en mi opinión, sí, me da la sensación de que es como un mensaje que George Martin ha mandado al mundo, de que nosotros somos, en realidad, nosotros, hoy en día, somos los primeros hombres, ¿no? Y lo que queda en la naturaleza, lo poquito salvaje que vamos dejando a nuestro paso, por medio de la contaminación, de la sobreexplotación, de agotar los recursos naturales hasta extinguirlos, zona tras zona, sin parar, ¿no? Es un poquito ese mensaje, o al menos ese mensaje que a mí me da, que también nosotros somos esos caminantes blancos, que podríamos llamarlo la nueva generación de seres humanos, que aún en su mayoría, y aunque luchamos por intentar cambiar eso, aún en su mayoría destruyen sin parar, destruyen. Y si no destruyen directamente, destruyen involuntariamente, no ayudando a conservar la naturaleza. Y creo que este es el mensaje y la pieza del puzzle que nos faltaba para saber dónde empezó todo sobre el caminante blanco. Ese caminante blanco con ese don tan terrible de levantar los muertos del suelo. Vemos que una de las maneras más rápidas de acabar, o al menos acabar con ellos, es con Obsidiana, que es vidriagón, que es algo que sí que crearon los niños del bosque, porque era lo único que creaban como herramientas de caza. Y esto queda aquí curioso. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. He hecho un súper avance y un súper resumen de todo lo que hay escrito. Sí, sé que me he dejado cosas. Sí, sé que no he contado cosas que podría haber contado. Sí, pero intento hacer los vídeos lo más rápido posible para que no me salga un vídeo de entre 20 y 30 minutos que yo considero que es un auténtico pateo verse un vídeo tan largo. Madre mía, ¿he dicho pateo? Me pongo yo solo. Bueno, pues chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como ya siempre os digo, si os ha gustado darle a like, suscribiros a mi canal y un saludo de vuestro amigo Barracudo. No mire así, que yo estoy más asustado. ¡Entra de una vez! Pero tío, pero eres tonto. Tienen que estar, pues te vienes.